Recibimos aquí en la mañana al jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, a Germán Martínez. Germán, gracias por venir. Buen día, saludos a ambos. Bueno, ¿qué expectativa de cara a este discurso? Hay mucho rumor de un posible anuncio muy fuerte en materia económica, que hablará de la herencia con algunas sorpresas también. ¿Qué esperas vos? Me estás poniendo cara ya de... No pocas mucho. expectativas, Okay. Pocas expectativas en general, ¿no? Fíjate que ahora se está hablando un poquito más de posible contenido, ¿no? Pero hasta hace algunas horas lo único que estábamos discutiendo era en qué momento empezaban las cataratas de insultos y de agravios al Congreso, ¿no? Que lo viene realizando desde el mismísimo día de diciembre cuando habló de espaldas al Congreso argentino, ¿no? Yo hablo mucho y ustedes lo saben, con presidente de otros bloques, los que hay ahí en la previa, es un hastío a toda esta catarata de insultos y de agravios que en el último tiempo tuvo especialmente a los gobernadores de las provincias argentinas, a líderes parlamentarios de bloques que no son de Unión por la Patria y que después del fracaso de la ley ómnibus descargó sobre ellos toda su violencia y toda su descalificación, así que no hay en la previa expectativa positiva, ni siquiera en los propios de La Libertad Avanza, ¿no? Que obviamente que es el presidente que los lidera, pero que tampoco quieren prenderse en este juego de la agresión permanente, ¿no? Diputado, ha concedido una entrevista a Javier Milei en las últimas horas y en una de las declaraciones dijo que él podía tomar medidas económicas y que para eso no necesitaba del Congreso. ¿Qué piensa? Bueno, algunas cosas son ciertas y dentro del marco de la legalidad. Hay decisiones económicas que puede tomar y que no necesariamente pasen por el Congreso. Te cito la primera, la fundamental y la más dañina para el pueblo argentino, la devaluación del 120%. Esa es una decisión de política económica que tomó Javier Milei en la primera semana de su gobierno, la anunció Toto Caputo prácticamente por cadena nacional, y esa medida fue fundamental para todo lo que está sucediendo hoy, que es una pérdida notable del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, el aumento de los precios, de los medicamentos, las cuestiones vinculadas a las prepagas, a los distintos servicios, al transporte. Bueno, esas decisiones se las puede tomar de política económica y no necesariamente pasen por el Congreso. Martínez, ¿nos da un segundito? ¿Cómo no? Está hablando en estos momentos Axel Kicillof en un día importante también de apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires. Más que fuerte es una proeza, porque hay un gobierno nacional, el del presidente de la Nación, Milei, que parece que hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases. Y lo quiero decir porque las cosas hay que plantearlas, hay que tener el coraje de plantearlas, pero también la fuerza de evitar algunas desgracias que parece que se quieren generar. 5,2 millones de pibes y pibas que empiezan las clases hoy. No lo entienden. Ellos dicen no la ven. Yo digo otra cosa, no lo entienden, no lo comprenden y no lo sienten. Lo importante que es para nuestro país y para nuestra provincia que haya clases todos los días. Y cuando digo que trabajaron en contra, que patearon en contra, es porque cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente, diciendo los vamos a fundir a los gobernadores. No estoy hablando de política, de partidismo, estoy hablando de decisiones. Estoy hablando de medidas que se han tomado. Le cortaron una parte del sueldo del gobierno nacional de Milei a todos los maestros y maestras de la Argentina. Eso generó que hubiera, obviamente, porque los sueldos no es que sobran. Entonces cortarle una parte del sueldo lo que representa es una dificultad y ha habido ya una respuesta. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires veníamos de 4 años de recuperar el sueldo. En estos momentos continúa hablando Axel Kicillof, lógicamente en el comienzo del ciclo lectivo, no de las sesiones ordinarias. Pero tiene que ver con lo que veníamos hablando. Sí, que será la próxima semana. Sí, porque recién Kicillof hacía hincapié, bueno, le agrega un concepto, ¿no? Al sentir de un partido político, haciendo referencia a La Libertad Avanza, de cómo siente la educación. Y de la No, pero importancia de la fíjate, educación. una decisión tomada por Javier Milei que no pasa por el Congreso. Desarmar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, desarmar el Fondo Compensador Salarial que reciben provincias argentinas para alcanzar el piso salarial docente, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta del Congreso?
Bueno, nosotros lo que estamos impulsando es un diálogo con otros sectores políticos para que recuperemos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, recuperemos el Fondo Compensador Salarial y reivindiquemos el ámbito de la negociación paritaria, porque es algo que está en el marco legal imperante y que claramente este gobierno desconoce. Entonces digo, me parece que ese va a ser el juego que se abre el 1 de marzo. En el 1 de marzo no solamente habla el presidente, sino que el presidente viene a analizar el estado de la nación, supuestamente a decir cuál va a ser su agenda parlamentaria, y arranca el periodo de sesiones ordinarias. Y allí tenemos que tener la capacidad de construir consensos transversales que permitan, entre otras cosas, recuperar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Germán, ¿con qué congreso se va a encontrar Milei en su primer año? El primer año, yo pensaba que hoy nomás, digamos, ¿no? No, digo, porque hoy inicia la apertura... Hoy va a un congreso al cual le mandó 14 leyes y donde no aprobó ninguna. O sea, hoy va al lugar donde todas las estrategias parlamentarias del oficialismo de Javier Milei fracasaron, ¿no? A ese es el lugar a donde va hoy. Pero se va a encontrar con una oposición, digo, pues está la famosa oposición dialoguista, los de centro y demás, que va a articular proyectos propios más allá de las posturas y los posicionamientos a los proyectos que pueda mandar el Ejecutivo. Bueno, veremos, hay que ver primero en qué consiste lo que puede llegar a mandar el Ejecutivo y qué nivel de adhesión va teniendo en ese tipo de bloques. También yo veo a muchos de esos sectores políticos en la Cámara de Diputados dispuestos a transitar un camino de diálogo que permita, entre otras cosas, recuperar políticas como la del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Otra, muchísima preocupación en las provincias, las cuestiones vinculadas a la recuperación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, tema que ha generado un desastre en el interior, digamos. Nosotros, yo soy de Rosario, no solamente el monto del boleto urbano, sino que trasladarse, por ejemplo, a San Lorenzo, de Rosario, es terrible. Estamos hablando de 800 pesos a 2.000 pesos. En el norte de la provincia de Santa Fe, yo de hecho soy autor de una ley para que no salió, para la creación de una universidad en Vera y en Reconquista, los pasajes interurbanos de los pibes que van a estudiar de un lugar a otro, imposible, ¿no? No, y hay algo más que eso se va a ir viendo seguramente con el tiempo, que es la preocupación de muchas personas que viven en pueblos muy pequeños, de que directamente no llegue el micro, no llegue el colectivo porque no resulta rentable. La clave del sistema de transporte es que haya pasajeros subidos arriba del transporte. Cuando cae la cantidad de pasajeros transportados, no hay ninguna manera de que el sistema cierre. Es que ahí hay mucha preocupación en los pueblos más alejados. Lo quiero sumar a Marcos Cittadini a la charla que estamos teniendo en estos momentos con el diputado nacional. ¿Cómo le va, diputado? Hola, Marcos. Hay mucha expectativa por lo que pueda decir Milei, si el discurso es más o menos agraviante, lo cual es bastante inquietante, ¿no? Digo, como perspectiva, pero usted también planteaba los desafíos para el año, que es lo que más importa, en las sesiones ordinarias. ¿Qué le parece que va a pasar con el DNU, por un lado, en su Cámara, en la de senadores? Está bastante claro que Victoria Villarroel parece que no puede evitar que finalmente se termine tratando. Y si le parece también que van a llegar por partes los artículos que estaban relacionados con la mega ley ómnibus. Bueno, sobre lo primero, efectivamente el Senado de la Nación está más próximo a los 37 votos que se necesitan para poder abrir una sesión y poder rechazar el mega DNU. Se han sumado el pedido de sesión especial ya de otros 9 senadores que complementan los 33 nuestros. Daría la sensación de que Villarroel no va a poder seguir en esta postura de no convocar a las sesiones especiales, no tiene excusa para eso. Y que, bueno, esperemos que en el menor tiempo posible eso esté rechazado. Que rechace el Senado va a ser muy importante para la Cámara de Diputados, ¿no? Va a ejercer una presión muy fuerte para la Cámara de Diputados en un momento donde ya está abierto el periodo de sesiones ordinarias y por lo tanto hay margen de mucho diálogo político transversal en la búsqueda de todo eso, ¿no? Respecto a la ley ómnibus que vos planteabas, insistir en el mismo formato lo va a llevar al mismo fracaso. Por eso es que ayer creo que Esper, en un medio de comunicación en la mañana, empezó a hablar de esto, de desarmar la ley ómnibus. Y habrá que ver de qué estamos hablando, habrá que ver qué proyectos son, habrá que ver cuáles son las características de esos proyectos en función de lo que viene, ¿no? Vuelvo a una pregunta inicial, tal vez no tengas la respuesta, pero sí me parece necesario insistir en esto. ¿Milei quiere de un Congreso activo? Mira, hay veces que te da la idea de que sí,
Yo vi los esfuerzos que hicieron para aprobar la ley ómnibus. Yo los vi. Eso de que no le interesaba aprobar la ley ómnibus es un chamullo y un verso. Lo que pasa que después, sobre el fracaso, armaron... Sí, es como el nene dicen... al fin y al cabo ni lo quería. El claro, Chavo del exacto, 8. Digamos, no, entonces, Sí, digamos, es no aceptar una derrota No, política. por eso. Pero yo vi los esfuerzos, las presiones, el apriete a un montón de gobernadores de provincia, un montón de bloques parlamentarios. Vos acordate... lo hablamos alguna vez con vos al aire. Acordate los 3 diputados tucumanos que se fueron presionados por ese contexto, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Ahora, si él tiene la ductilidad para ver por dónde ir, probablemente pueda conseguir apoyo distinto. Ahora, la oposición también juega. Esa es la diferencia entre el tiempo de ordinarias y el tiempo de extraordinarias. En el tiempo de ordinaria la oposición juega. Y yo creo que nosotros tenemos una enorme posibilidad en 2 grandes ejes. Uno, lo marcaba recién Marcos, el rechazo al decreto de necesidad de urgencia, tanto en el Senado, donde estamos más cerca, como en diputados, donde estamos un poco más lejos. Segundo, todo lo que es recomponer ingresos de las provincias. Claves, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fondo Compensador Salarial, Fondo Compensador para el Transporte del Interior. Posibilidades vinculadas al impuesto país, posibilidades, ¿por qué no?, de recuperar un proyecto vinculado al que, por ejemplo, parte de la recaudación de derecho de exportación de la soja se pueda volcar a obra pública. Eso existió en la Argentina, se llamó Fondo Federal Solidario, era muy virtuoso para las provincias y para los municipios. Pensar, esa agenda va a ser una agenda que va a ser muy activa y que va a poder permitir avanzar. Germán Martínez, muchas gracias por haber venido No, aquí a la gracias- mañana. gracias a ustedes. En una jornada donde hay mucho movimiento y de hoy a las 9 de la noche. Excepto en el Congreso, porque sabes que declararon asueto, el personal no puede ir, el que va lo amenazan con sanciones y donde va a haber un operativo de seguridad de 5.000 efectivos y donde le han delegado la seguridad de la Cámara y del Congreso a Casa Militar, ¿no? Este es el contexto también. Ese es el contexto. Este es el contexto donde se da el discurso de esta noche. Y el discurso arranca a las 9 de la noche. Muchas gracias, muy Por amable. favor.